Hola a todos, aquí Alex Mejía con otro video más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes por qué soy cristiano. Quiero compartirles un poquito de más de mí y pues bueno, yo soy cristiano, seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, creyente, como usted pentecostal, como usted le quiera llamar, como usted le llame. Y quiero compartir pues la razón de por qué yo decidí um, ser creyente. Ya llevo como alrededor de unos 10 años más o menos de ser cristiano. Y pues en aquel entonces yo creo que como tal vez a todos les pasa, surgió una pregunta en mi vida. Yo nunca había sido nada de ninguna religión, nunca iba a la iglesia cuando era pequeño porque yo creo que mi mamá me llevaba. Ella es católica y la familia de parte de ella, la mayoría son católicos. Pero en realidad ya cuando yo tuve uso de razón, prácticamente yo no tenía ninguna religión, si usted le quiere llamar así, no visitaba ninguna iglesia. Pero dentro de mí comenzó a surgir una pregunta. Siempre yo me preguntaba, yo miraba al cielo y decía, no es posible que todas estas cosas que uno puede observar alrededor de uno hayan sido creados de la nada. O sea, no de la nada, sino de que no haya habido un ser supremo, que hoy yo sé que es Dios, o alguien, una inteligencia, no sé qué palabra utilizar, pero tuvo que haber habido un creador. Decía, yo miraba a mi alrededor todas las cosas que existen en la naturaleza y es fácil llegar a la conclusión, entender de que pues tiene que haber un creador. Entonces yo siempre decía, sin saber quizás que yo oraba, yo le decía a Dios que si existía un Dios, yo quería servirle a Él y que quería conocer el verdadero camino. Había escuchado obviamente de Jesucristo, del Hijo de Dios, había escuchado esos términos, pero en sí no sabía quién era Jesús o el Hijo de Dios. Entonces yo le pedí a Dios que si de verdad existía un Dios, que Él me mostrara el camino, que me enseñara quién era Él, que me mostrara quién era Él o dónde yo tenía que ir, a qué iglesia ir, porque yo le decía con tantas iglesias que existen hoy en día, no sé dónde ir, no sé a qué iglesia visitar, no sé quién dice la verdad. Y pues bueno, pasó el tiempo y yo le pedí eso a Dios y hasta probablemente se me olvidó. Pasó el tiempo, con el tiempo, un día me invitaron a una iglesia. Siempre me han gustado los negocios y esta vez me invitan a una iglesia, pero no me dicen que era una iglesia, sino que me dicen que es un negocio el que me van a presentar. Como toda persona que le gustan los negocios, siempre tenía mi mente abierta y le dije, ok, vamos, está bien. Y él me dijo, y le digo yo, pero ¿de qué se trata? Me dice, no te preocupes de qué se trata. Allá en el lugar donde vamos a ir te vas a dar cuenta que se trata el negocio. Y le dije, ok, está bien, como era un amigo, era alguien conocido, pero yo nunca supe, no sabía que él era cristiano. Entonces me invita a este lugar, a la iglesia, y yo llegué, comencé a esperarlo porque yo llegué una media hora, 40 minutos antes del tiempo que él me había dicho. Entonces estaba soltero, entonces podía llegar ahora a tiempo a los lugares. Ya uno casado cuesta un poquito más. Entonces llegué al lugar, me quedé en el parqueo esperando y esperé un buen rato
como le dijo, llegué una media hora o 40 minutos antes y de repente yo comencé a ver que aquel lugar, aquel edificio, entraban personas, yo miraba con libros negros. Yo nunca había leído la Biblia. Sí, obviamente había visto alguna Biblia, pero nunca la había leído. Porque yo pensaba, mi ignorancia, imagínense, que la Biblia era solo para personas perfectas, solo para aquellos que no cometían errores y que estaban bien en las cosas de Dios. Entonces yo nunca había leído una Biblia. Bueno, yo miraba que entraban a este lugar personas con libros negros. Decía yo, no sabía que eran Biblias. Y luego le llamé a mi amigo y le digo, hey, al lugar donde tú me trajiste es una iglesia, le dije, porque ahí están entrando personas con libros negros. Y si es una iglesia, le dije, yo ahorita me voy de aquí, yo no quiero saber nada de iglesia, le dije, de una religión, le dije, yo no quiero nada de eso. Y él me dijo, no, me dijo, no es una iglesia, ahí rentan unos cristianos, pero también se rentan otros locales y no sé qué, y me tiró una de eso que le llaman mentiras blancas. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Y al rato él llegó, entramos a la iglesia o al edificio. Cuando entramos al edificio, llegamos a un punto donde habían dos puertas grandes para entrar al templo, al lugar donde se predicaba y eso. Ahí él se da la media vuelta y me dice, tengo algo que confesarte. Y cuando él me dice esto, tengo algo que confesarte, yo lo miré y le dije, ¿verdad que me trajiste a una iglesia? Y él me dijo, sí, pero esta era la única manera de que tú ibas a llegar a una iglesia. En esos días nosotros estábamos pasando algo, y digo nosotros porque la familia y yo, en esos días mi papá y mi mamá que vivían en Estados Unidos tuvieron que irse para El Salvador porque las pandillas supuestamente querían matar a toda mi familia, en fin, una larga historia, pero se tuvieron que ir. Eran los familiares más cercanos con quienes yo vivía más bien aquí, y pues ellos se fueron en esos días por diferentes razones, circunstancias. Yo me había separado con la que hoy es mi esposa y cada quien andaba por su lado, y pues tenemos dos niños, hoy tenemos tres, en entonces teníamos dos, y no, pues los niños, yo siempre digo que mis hijos después de Dios son lo que más amo en la vida, y pues obviamente estábamos enojados, ella enojada, yo enojado, y pues costaba que viera a los niños, en fin, era un problema en mi vida, me sentía solo, y sentí que cuando este amigo me dijo, esta era la única manera que tú ibas a llegar a la iglesia, como que ya no era él el que me dijo esas palabras, sino que algo comenzó dentro de mí a despertar. Pues en fin, yo le dije, él me dijo, si tú te quieres ir, te puedes ir, pero si tú te quieres quedar, quédate, me dijo. Y bueno, me quedé a escuchar la predicación. Honestamente no sé de qué predicaron ese día, pero lo que sí sé que después del culto, como en toda iglesia cristiana, hacen el llamado, dijeron quién quiere aceptar, y bueno, yo fui uno de los primeros que dije, no gracias, ya me tengo que ir. Y quise salirme, y me dijo mi amigo, si te tienes que ir está bien, déjame acompañarte hasta la salida. Y le dije, está bien. Y cuando él los levantamos, estábamos casi enfrente del altar, y habían varias bancas para atrás. Me levanté, él se levantó, comenzamos a caminar para atrás. De repente, casi de las últimas bancas, sale otra persona que yo no había, ya conocía, pero no la había visto en ese lugar. Y él no sabía mucho de las situaciones que estaba pasando. O sea, yo sé que no sabía nada porque no era alguien cercano a nosotros, a la familia, o menos a mí. Yo nunca he andado compartiendo las cosas de mi vida. Hoy comparto cosas de lo que ya pasó, de lo que está pasando ahorita casi no comparto. Siempre he sido así y soy así. Entonces él me dijo, a mí me decían gato, y me dice gatito, me dijo, yo sé, me dijo, me abrazó y me dice, yo sé que ustedes están pasando situaciones difíciles,
pero si en este día tú le crees a Dios, me dijo, y tú aceptas a Jesús, me dijo, hoy me dijo, Dios va a comenzar a hacer algo diferente en tu vida. Y por alguna razón yo sentía que no era Él el que me estaba hablando en sí, sino que sentía que había algo más detrás de sus palabras. Y me di la media vuelta y regresé al altar, levanté mis manos, acepté, pero no lloré, ni no salió ni una lágrima de mí, sino que más bien simplemente oraron, bueno, terminaron de orar. Después de que terminaron de orar, me dije, bueno, hoy sí me voy, pero algo comenzó a surgir en mí. En ese momento yo no lloré en la iglesia, y vino a mi memoria lo que les conté al principio, lo que yo le había dicho a Dios, que si existía un Dios, que yo quería servirle a Él, que Él me mostrara el camino, que me mostrara quién era ese verdadero camino. Bueno, hoy yo le puedo decir que hoy sé quién es el camino, sé que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y de ese día en adelante, de esa noche en adelante, cuando yo comencé a manejar desde donde estaba la iglesia, porque estaba aproximadamente una hora 15 minutos de mi casa, yo comencé a manejar y andaba casi siempre caminado solo, y en ese entonces andaba solo. Y resulta que en el camino, cuando yo comencé a manejar, en la iglesia yo no lloré, pero en el camino yo comencé a llorar como un niño. Andaba yo música, reggaetón, rap, todo ese tipo de música me gustaba, y comencé a tirar los CDs por el camino. Andaba algunos libros de algunos negocios, y después voy a compartir de eso, algunos negocios piramidales que andaba metido. Comencé a tirar todas esas cosas. Y este amigo me regaló una Biblia ese día. Y después voy a compartirles más de esas cosas también. Entonces, cuando yo salí de allá, yo comencé a tirar todas estas cosas, comencé a llorar y a llorar, pero yo sentía que algo había diferente en mí. Y de ese día para acá, yo me hice cristiano. Y hasta el sol de hoy, sabe que no me avergüenzo. Eso hace 10, 12, tal vez años atrás, fue como al 2010, quizás por ahí, 2009. Y no me arrepiento de ser cristiano. Al contrario, me siento bendecido de que Dios haya tenido misericordia de mí, y pues que me haya restaurado mi familia. Hoy, gracias a Dios, con la que es madre de mis hijos, estamos casados. Mis hijos tienen un hogar, una familia. Sé que no somos perfectos como familia, lo sé, o sea, yo sé que no hay quizás familia perfecta. Pero hoy mi papá, mi mamá, gracias a Dios, todavía están vivos, están en El Salvador. Mis hermanas, de lo que las pandillas decían que le iban a hacer a mis familiares, a nadie le hicieron nada. Y yo sé que el único que pudo haber hecho esas cosas es Dios. Así es de que ese es mi pequeño testimonio de por qué yo me hice cristiano. Y pues cuando uno quiere servirle a Dios, ahí en su casa usted le puede decir, Señor, muéstrame el camino. Si de verdad existe un Dios, si usted de verdad le quiere servir, quiere cambiar su vida, quiere cambiar su forma de pensar, ser transformado, una nueva persona, como dice la Biblia, una nueva criatura, desde ahí, desde su casa, usted lo puede hacer. Así es de que esta es una de las razones por las que yo soy cristiano, porque un día me encontré en un callejón, como se dice, sin salida, donde yo pensaba que no había luz al final del túnel, pero sí hay una luz, y una luz grande, y se llama Jesucristo. Desde que bendiciones, comparta el canal. Si pues piensa que estos mensajes son de edificación para usted o para otras personas, hay más videos, usted los puede ver. Y primero Dios, vamos a seguir subiendo más. Así de que bendiciones a todos y hasta la próxima.